En nombre del Departamento Académico de Humanidades y del Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre Educación Superior, quiero agradecerle su asistencia y expresarle nuestra más cordial y cálida bienvenida a este coloquio que hemos titulado Universidad Peruana Modelos para Armar. Asimismo, quiero acompañar esta bienvenida mencionando algo que tienen a la vista. En la mesa no está el rector, tampoco los vicerrectores, no obstante los anuncios que hicimos durante la semana pasada. Para nadie es un secreto que organizar un evento como este supone primero armarse de valor, luego definir fechas inmovibles y tener mucha, pero mucha paciencia. Uno puede coordinar 1000 veces con la misma persona, prever detalles, ordenar la difusión, anticipar pequeñeces, pero es imposible evitar los imprevistos. Nunca faltan, los imprevistos asisten siempre. Ya lo ven. Es una lástima que no contemos hoy con el rectorado, y no lo digo solo por tratarse de autoridades y profesores universitarios que tienen mucho que aportar al debate que empezaremos en unos minutos, sino porque soy testigo del entusiasmo y el interés que pusieron cuando les comuniqué la iniciativa, nuestras motivaciones y en particular cuando 2 o 3 meses atrás les transmití nuestra voluntad de dialogar con ellos en la mesa inaugural y aceptaron con gusto. ¿Qué pasó? Dicen por ahí que todos los caminos conducen a Roma. Algo de cierto hay en eso, porque es precisamente allá en donde están, después de haber sido repentinamente convocados, y es allá en donde cumplen con las responsabilidades institucionales que les ha encomendado nuestra Asamblea Universitaria. Mientras tanto, nosotros aquí en Lima también cumplimos con nuestras responsabilidades y damos inicio con una ligera variación en el programa a un evento cuyo tema es de la mayor importancia para el país y para cualquiera que sea el camino de desarrollo que se pretende impulsar en los próximos años. Y además, el tema, la Universidad Peruana, nos pone de cara ante lo que somos como resultado de una historia que olvidamos con facilidad y de un presente en el que los hechos, las palabras y la confianza parecen perder espacio frente a las modas, la bulla y la mentira. Un tema, en suma, que nos obliga a preguntarnos por dimensiones medulares de nuestra actividad docente. Por ejemplo, ¿qué entendemos por formación e investigación universitaria? ¿Qué lugar tiene la universidad en el desarrollo del país? Y una más, ¿qué es ser estudiante o profesor universitario en el Perú de hoy? Son apenas 3 preguntas y coincidirán conmigo en que es imposible responderlas a vuelo de pájaro. Son demasiado importantes para responderlas como quien sale de un problema incómodo o cambia de página. Precisamente por responderlas a vuelo de pájaro es que terminamos vencidos por la magnitud del reto que plantean, o en casos menos trágicos, ante la dificultad, optamos por pasar a cosas más tangibles, inmediatas y cómodas. Y ya sabemos que además hay también quienes aborrecen las preguntas y las discrepancias. Pero hacer preguntas es propio del universitario y tal vez sea lo esperable cuando se piense en el futuro. ¿A dónde vamos? ¿De dónde vengo? ¿Cómo llego? Alguna vez leí, cito, que el hombre es un animal que pregunta. El día que verdaderamente sepamos preguntar habrá diálogo, y agrega la cita. Por ahora, las preguntas nos alejan vertiginosamente de las respuestas. Permítame decirles que luego de recordar este pasaje, pienso que esa es la ruta que hemos seguido el grupo de profesores que organizamos este coloquio, y no creo exagerar. No hemos dejado de plantearnos preguntas. Desde enero de este año, cada 15 días a la hora de almuerzo, docentes de distintas especialidades y con ideas igualmente diferentes, hemos mantenido reuniones informales pero serias, dentro y fuera del campus, con y sin refrigerio, en búsqueda de respuestas a las preguntas que surgían de nuestra experiencia y de nuestro quehacer dentro y fuera del país,
sobre el destino de la formación universitaria y sobre los sentidos y problemas de la actual investigación académica. Empezamos una literata, Francesca de Negri, un filósofo, Fidel Tubino, y quien les habla, un lingüista. Hoy, además de los tres, integramos el grupo Maquena Ulfe, antropóloga, Estrella Guerra, literata, Armando Guevara, abogado, Julio del Valle, filósofo, Alberto Gago, físico, Santiago Pedralo, sociólogo, y tres amigos más, Gabriel Laler y León Portocarrero, comunicadores, y Andrés Napurí, también lingüista. Como ven, la interdisciplinaridad no es solo el nombre que nos une como marbete, sino una realidad que se expresa en nuestras reuniones, sobre todo en las aristas y los matices que se incluyen o se quedan fuera en las discusiones, y debo decirlo, una interdisciplinaridad que también se manifiesta en el vocabulario. Hace poco tuvimos un fabuloso desacuerdo originado nada más y nada menos que por la palabra progreso. Fíjense cómo esa palabra, progreso, de uso frecuente, vista desde especialidades distintas, desde experiencias igualmente distintas, todas valiosas por cierto, fue capaz de promover el diálogo y de despertar la pasión cuando uno de nosotros le incluyó en una frase que aludía al progreso de la Universidad Peruana. ¿Qué quiere decir progreso de la Universidad Peruana? Bien vista, las discrepancias muestran de manera bastante contundente cómo el mundo académico está hecho de diferencias y cómo sí es posible vivir discrepando. No creo que sea muy distinto lo que sucedería si nos preguntáramos por el contenido del término calidad, otra de esas palabras que nos visitan más veces de lo que muchas veces quisiéramos. Basta que elijamos cualquiera de los usos más conocidos para que de inmediato afloren los problemas. Al menos puedo recordar los siguientes: formación de calidad, investigación de calidad, universidad de calidad, publicación de calidad, y dos más: gestión de calidad e indicador de calidad. Pero, ¿hablamos de lo mismo? ¿Qué querrá decir, por ejemplo, calidad en física, en economía, en literatura, en derecho o en antropología? Si las diferencias son las esencias, ¿qué hacemos? ¿Las respetamos o las borramos? Y las sometemos a una plantilla que las desaparezca y dé paso a lo uniforme y previsible. No es necesario subrayar que en este campo existe una tensión, pero tampoco es necesario insistir que en ocasiones la tensión se convierte en incertidumbre. ¿No les pasa a ustedes a veces que cuando alguien empieza a hablar de formación o investigación, uno tiene la exacta conciencia de que en ese preciso instante empieza una increíble equivocación? Dicho esto, se entiende por qué propusimos el título Universidad Peruana Modelos para Armar. El toque cortasariano no es casualidad. Nosotros solo le hemos agregado el plural. A decir verdad, creo que el entorno general que nos convoca tiene mucho de Cortázar, aunque Cortázar, hasta donde sé, no se ocupó de la universidad. Permítame una breve digresión para que se vea y se justifique mejor el símil. 62 modelos para armar es el título del famoso libro de Cortázar, y lleva ese nombre porque su origen está en el capítulo 62 de Rayuela. En 62 modelos para armar, el lector se encuentra con un autor absolutamente transgresor. Transgrede la gramática, el estilo, el vocabulario, difumina los límites, mezcla lenguas y conceptos, el inglés con el español, la narración no es lineal, sino esquiva y múltiple, se avanza y se retrocede, hay sorpresas, imprevistos, cambios, pero también continuidades. Queda mejor el símil, si me permiten, introducir un breve fragmento del capítulo 62 de Rayuela porque me ahorra muchas palabras y analogías y porque son unas líneas que me parecen escritas para hoy, con toda la tensión, las contradicciones, las derrotas y victorias que seguramente saldrán a flote desde la primera mesa. Lo hago porque, cito, basta una amable extrapolación para postular un grupo humano
que cree reaccionar psicológicamente en el sentido clásico de esa vieja palabra, pero que no representa más que una instancia de ese flujo de materia inanimada, de las infinitas interacciones de lo que antaño llamábamos deseos, simpatías, voluntades, convicciones, y que aparecen aquí hoy como algo irreductible a toda razón y a toda descripción. Fuerzas habitantes, fuerzas extranjeras, que avanzan en procura de su derecho de ciudad, una búsqueda superior a nosotros mismos como individuos y que nos usa para sus fines, una oscura necesidad de evadir el estado del Homo sapiens hacia ¿qué homo? Porque sapiens es otra vieja palabra de esas que hay que lavar a fondo antes de pretender usarlas con algún sentido. En ese contexto general, tan necesario de decisiones y orientaciones, este coloquio quiere alentar el debate y la búsqueda de sentidos y fundamentos que nos eviten caer en el despeñadero, pero también que nos ayuden a salvar esa sensación de encontrarnos en tierra de nadie. Queremos vernos en nuestras diferencias y en nuestras apuestas. La nueva ley universitaria, la 30220, es sin duda una reacción positiva o negativa, habrá que meditarlo, pero ahí está y no podemos hacer como si no existiera, o sí. En cualquier caso, lo que hoy tenemos en el país es una serie de modelos universitarios, a veces podemos decir que conviven, otras que están en pugna, ocasionalmente que se complementan y en ciertos casos, admitámoslos, no sabemos qué decir porque su modelo es la falta de modelo. Obviamente, otros criterios ingresarán al debate cuando hablemos de la universidad pública que cuando hablemos o cuando nos ocupemos de las universidades privadas. Y a su vez, entre las privadas, el abanico es tan amplio y confuso que los extremos se pierden. Y por cierto, será también otras las necesidades, las demandas, las frustraciones y los reclamos si salimos de Lima y nos proponemos decir algo sensato sobre el sistema universitario peruano. Dicho sea de paso, ayer publicó el doctor René Ortiz un breve artículo en Punto Edu sobre este último aspecto que los invito a leer por su contenido y pertinencia. Pues bien, con el propósito de organizar el debate y concentrar los esfuerzos y la discusión, nos pareció indispensable discutir en torno a la sostenibilidad de la educación universitaria, tema de la primera mesa y en la que en unos minutos más intervendrán dos exministros, Patricia Salas y Nicolás Lynch, quien tuvo la generosidad de aceptar la invitación hace poco más de 48 horas, luego de que el viernes último recibimos las excusas de la doctora Fabiola León Velarde. Decía, en esa primera mesa tendremos dos exministros y un presidente, el señor Renzo Sarabia, presidente de la Federación de Estudiantes de la FEPUCO. Pero, ¿por qué preguntarse por la sostenibilidad? Porque para nadie medianamente informado es ajeno el ingreso del capital y la consiguiente preocupación por la rentabilidad en el ámbito de las instituciones universitarias, lo que ha llevado a plantearse seriamente la necesidad de asumir las actividades empresariales que les aseguren los fondos necesarios para la implementación de su modelo o para satisfacer a sus propietarios u accionistas, muchas veces a costa de la investigación de largo aliento o del compromiso con la creación del conocimiento, por ejemplo. Cabe entonces la pregunta acerca de si solo debemos hablar de sostenibilidad económica y no de sostenibilidad académica, que tiene otra lógica y se rige por otras leyes, las de las disciplinas y sus objetos de estudio, pero también por las de inculcar en el quehacer docente la creatividad y la conciencia de vivir en un entorno y de ser parte de una historia. Por cierto, no perdamos de vista en este tema a la universidad pública. ¿La sostenibilidad, acaso, es asunto exclusivo de la universidad privada? Casi en paralelo a la vigencia de la fuerza de consideraciones empresariales en la universidad peruana, parece haberse instituido una dicotomía que vale la pena también observar con atención. Me refiero a la dicotomía entre formación técnica especializada desde el inicio y otra más flexible y amplia.
Antes, o por lo menos no recuerdo, que existiera una oposición tan abierta, sino más bien ambos extremos se integraban y eran vistos como momentos de un proceso que terminaba en la especialización. La inversión de la meta parece explicar la abundante oferta de carreras cortas, rápidas y prácticas. Pero, ¿cuál es el modelo que necesita el país? ¿Debemos apostar por la especialización temprana? ¿Es posible acaso que uno y otro modelos se complementen o necesariamente son excluyentes? Dejo estos asuntos para la segunda mesa porque debo pasar a presentarles grosso modo lo que va a decir la tercera, que es probablemente la mesa que se ocupe del tema que a mi juicio cruza a toda institución universitaria y a todos los niveles y grados de estudios. Me refiero a la formación ética y ciudadana. Ética y ciudadanía no son términos simples, aunque sean de uso frecuente en la vida pública. La formación integral, por ejemplo, tan olvidada en la discusión sobre la universidad peruana, merece ser recuperada en las preguntas sobre el futuro del país y la ética y la ciudadanía. ¿O estamos hablando ya también de un enfoque anacrónico? ¿Es posible, por ejemplo, fomentar la formación ética y ciudadana mientras en paralelo se renuncia al cultivo de la actitud crítica, al cultivo de la capacidad de formarse una opinión y a pensar por cuenta propia? ¿O hay lugar para que el arte y la sensibilidad también sean incorporadas como parte de los modelos de formación universitaria? Permítame añadir inmediatamente que no logro entender por qué en ocasiones despiertan más interés los rankings que esas dimensiones de la formación. Incluso me consta que muchos hablan sobre rankings, pero que pocos se toman el trabajo de entender esas tablas de posiciones, para decirlo en español, y evaluar si responden adecuadamente a nuestra realidad o si es válida la pretendida ecuación tan asentada ya en nuestra percepción que efectúa una inmediata simbiosis entre el lugar en la tabla y la calidad académica. Dicho de otra manera, cuando más arriba se está, mejor es. Pero, ¿mejor en qué? ¿Es cierto que a mejor posición, mejor calidad? Vale la pena detenerse en este tema, y la cuarta mesa lo hará con lujo de detalles y seguramente se ocupará de las tensiones que imponen las compañías encargadas de elaborar ese cuadro de posiciones y el efecto que tiene en el interior del mundo académico, donde la diversidad disciplinar y las tradiciones no se condicen con ningún intento homogeneizador, sino que por el contrario se rebelan y hacen lo posible por defender sus fueros y muchas veces también su viabilidad como disciplinas universitarias. Pues bien, ¿tienen las universidades peruanas posibilidades de escalar en los rankings? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A costa de qué? Sin duda que las respuestas pondrán sobre la mesa maneras de entender el desarrollo de la universidad. Y sucederá lo mismo cuando nos preguntemos por el papel del Estado ante la universidad pública y ante la universidad privada. En el caso de la universidad pública, ¿cuál es su lugar en la política general del país? ¿Cómo se entiende a la universidad peruana cuando se elaboran los planes de desarrollo o no hay tales planes, o si los hay, no figura la preocupación por la universidad? ¿Se atenderá, por ejemplo, en ellos la urgencia de incrementar la vocación docente en los jóvenes y de revalorar socialmente al profesor universitario? ¿Debe decir algo el Estado respecto al tipo de formación que necesita el Perú? ¿Qué cosa debe decir el Estado? Con todo este marco, cuestas, que es apenas un racimo de los temas que serán tratados a partir de la mesa siguiente, voy a ceder la palabra a Estrella para que nos ofrezca su mirada desde la Red Peruana de Universidades y luego continuará Alberto Gago con los temas de las dos últimas mesas de nuestro programa.